muchísimas gracias por asistir a nuestra convocatoria de prensa. Y quiero también agradecer especialmente la asistencia de nuestra candidata regional, de Mercedes Boix, porque sé que para ella es un esfuerzo importante, porque en Izquierda Unida somos un poquitín diferentes al resto de políticos en general. No somos profesionales de la política, Merche tiene su profesión y hasta ahora que ha cogido vacaciones no ha podido quedar con nosotros en Torrelavega porque esta presentación de la candidatura nos hubiera gustado realizarla hace unas semanas, pero no hemos podido precisamente por eso, porque la agenda de Merche no ha querido dejar tirados a sus pacientes. Como médico de la sanidad cántabra, profesional vocacional, no ha querido dejar a sus pacientes en lista de espera, que se les tenga que retrasar su consulta para otro día, y en este caso ha tenido que coger sus vacaciones y de esas vacaciones dedicarse pues a eso, a ir por las diferentes localidades a presentar las candidaturas. Con lo cual, muchísimas gracias, Merche. Y nos pasa un poquitín a todos, que de la candidatura de 25 me gustaría que hubiera más gente, pero pues estamos, yo sobre todo he querido que estén los primeros, los que estamos los primeros en la candidatura. Pero hemos tenido que hacer auténticas cábalas, porque unos trabajamos a relevos y otros trabajan a jornada normal y tienen sus calendarios complicados. En el caso de Borja, pues que le tenemos el primero en la mesa, pues todos le conocéis porque lleva años de trayectoria en la lucha obrera y por desgracia luchando por su puesto de trabajo en Esniace, y ha tenido que pedirle a sus suegros que cuiden a sus niños para poder estar aquí ahora mismo. La conciliación de la vida laboral, familiar y en este caso política. Tenemos también con nosotros a Victoria Cedrún, que le gusta que le llamen Vicky, que es nuestra número 2, Borja es el 3, Vicky es la 2, que está especialmente vinculada al mundo animalista, a las asociaciones de protección de los animales y de derechos de los animales en Cantabria. Y que además tenemos la suerte de que tenemos con nosotros en nuestra candidatura a una persona que ha estado colaborando a nivel federal, uno de los puntales de desarrollar ese programa animalista de IU a nivel federal, es decir, para todo el Estado, para todo el país. Aquí a mi derecha tengo a Marga, que es la número 4, que está vinculada desde hace muchísimos años al movimiento vecinal, al movimiento por los derechos y por la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la ayuda a los más desfavorecidos. Y bueno, yo soy el número 1, todos me conocéis, desde hace años por mi vinculación al Sindicato de Comisiones Obreras, he sido delegado comarcal, sigo siendo representante de los trabajadores en mi empresa, donde trabajo de obrero a relevos en Bristol, aquí en Puente San Miguel, y bueno, me he decidido a dar este paso, que para mí es un sacrificio muy importante, es un reto muy importante, pero me he decidido a dar este paso porque es apasionante, es ilusionante, sobre todo por el equipo, por el equipazo. Yo no me gusta hablar de candidatura, me gusta hablar de equipo de trabajo, de equipazo de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque llevamos más de 2 años trabajando, más de 2 años, con un trabajo, la verdad es que sin pausa y sin descanso, reuniéndonos con todos los colectivos de la ciudad, con asociaciones de vecinos, no solamente para exponerles nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras iniciativas, sino sobre todo para escucharles, lo que nos tienen que contar y lo que nos tienen que decir. Y realmente ha sido un trabajo duro, y lo que me ha animado a dar este paso es que he visto que hay muchísimas ideas, muchísimos proyectos, y después de que llevamos años, yo me atrevo a decir décadas, en esta ciudad, y me atrevo a decir en toda Cantabria, con gobiernos que aunque son de distinto color político, yo digo que son el mismo perro con distinto collar, porque los ciudadanos de a pie no notan ninguna diferencia, y son totalmente, los gobiernos son monocromáticos a la hora de hacer políticas sociales o de políticas de empleo, por ejemplo, en los últimos años, donde esta ciudad ha sido castigada especialmente por el desempleo, y el otro día hemos podido ver que es la segunda ciudad con la tasa de empleo más alta de España, la segunda de toda España. Y ante eso nosotros tenemos un programa ambicioso, centrado en el empleo y sobre todo realista. Ninguna propuesta que lleva a IU Torrelavega es descabellada. Todas, absolutamente todas, se pueden llevar a cabo, solamente con voluntad política. Y ahí estamos nosotros, y por eso queremos entrar a formar parte con fuerza en el Ayuntamiento de Torrelavega y en el Gobierno regional. Porque queremos cambiar muchas cosas, porque tenemos proyectos, porque tenemos ideas. Tenemos no 1 ni 2, 3 ejes de creación de empleo. 3 ejes. Uno con empleo público de calidad, basado y centrado en el desarrollo de políticas encaminadas a cubrir servicios esenciales de la población que hoy en día o prácticamente están sin cubrir o directamente no existen. Hablamos de dependencia, de educación de 0 a 3 años, de sanidad pública,
de mantenimiento de infraestructuras, de limpieza de montes. Lo que hemos hablado, lo que hemos dado en llamar nosotros, lo ha desarrollado Alberto Garzón con un equipo de especialistas en políticas fiscales, en políticas públicas, que se llama trabajo garantizado, habréis oído hablar de él. Y no me voy a profundizar mucho en este tema porque luego nos lo va a explicar más en detalle Merche. Luego, por otro lado, tenemos una segunda vía de creación de empleo, un segundo eje que nosotros llamamos empleos verdes. Empleos basados en la investigación, el desarrollo y la innovación. Empleos, por ejemplo, en el campo de las energías renovables, almacenamiento y creación de energía a través de las energías renovables, biocombustibles. En el campo del control de la contaminación, la biorreducción o bioeliminación de la contaminación. En el tema, por ejemplo, en el ámbito del transporte sostenible. Tenemos multitud de proyectos reales. Algunos de ellos que han estado funcionando, por ejemplo, en la Universidad de Cantabria y que no se han podido desarrollar porque con los recortes pues, se los han cargado. ¿Qué pretendemos con este segundo eje de creación de empleo? Que aquellos cerebros que tenemos no solo en Torrelavega, sino en esta comarca, y hablo de físicos, de químicos, de biólogos, de sociólogos, de ingenieros, que se han tenido que marchar, muchos de ellos incluso fuera de España, a buscarse un futuro mejor, un trabajo mejor, de calidad. Pues no solo queremos que no se vayan más, queremos que esos que se han tenido que ir vuelvan. Porque aquí tenemos naves industriales, tenemos polígonos prácticamente vacíos, con lo cual el espacio le tenemos, las ideas también, y las inversiones necesarias lo hemos comprobado y lo tenemos detallado, son pequeñas. Solamente hace falta voluntad política y olvidarse de remodelaciones de obras faraónicas y de otras inversiones que son de cara a la galería y que no sirven absolutamente para nada, nada más que para gastar dinero en el modelo productivo que nos ha llevado hasta esta crisis, que es ladrillazo y hormigón, para dedicarlo a la formación y al empleo, ni más ni menos, ya investigación, desarrollo e innovación. Y luego una tercera vía que a nosotros nos parece fundamental y que hasta ahora ha sido menospreciada por la mayoría de los políticos, que es la cultura. Queremos una Torrelavega cultural, una ciudad que destaque por su movimiento cultural, que sirva para dinamizar el comercio y la hostelería, que sirva para crear empleo directo. Apostamos por la creación de una escuela de artes gráficas, de escuela de artes escénicas, de que se acondicionen locales pues, para que ensayen y den concierto a los grupos locales, que tenemos una nutrida cantidad de grupos locales. De hecho, uno de nuestros candidatos es miembro de un grupo musical, no ha podido venir con nosotros ahora, es el número 5, que es Francisco Merodio, que está muy vinculado al mundo cultural y también al mundo del deporte base, porque es directivo y entrenador del equipo de baloncesto base de Torrelavega, del club de baloncesto Torrelavega. Francisco de Paula Merodio. Exactamente. No te preocupes. Y estos son nuestros ejes. Evidentemente, un programa como el de Izquierda Unida no puede olvidarse de los principios fundamentales de la izquierda. Podemos decir bien alto que somos la única organización política de esta ciudad y de Cantabria que tiene un programa de izquierdas para la ciudadanía, para los ciudadanos, con los principios de izquierdas como son la justicia social, la redistribución de la riqueza, la protección del medio ambiente, la apuesta clara por la defensa de los servicios públicos de calidad, en contra de lo que se está haciendo desde hace años, no solo ahora el PP de manera escandalosa, sino anteriormente ya el bipartito PRC-PSOE, que nadie se olvide que empezó con los recortes y con las privatizaciones encubiertas de la sanidad y de la educación especialmente. Y todo eso, pues, desde el punto de vista del eje de creación de empleo, del desarrollo cultural, y tenemos que luego también, nos lo explicará más en detalle Merche, pensando en la ciudadanía, tenemos un plan de emergencia que intente parar los desahucios, que intente acabar con la pobreza energética en este país y especialmente en esta ciudad, que tenemos gente pasando necesidades realmente importantes. Hay gente que no cubre las necesidades básicas, hay gente en esta ciudad que no tiene para comer 3 veces al día, que no se puede pagar la electricidad. Ayer mismo hemos estado visitando, que nos invitaron, antes de ayer, los bomberos de Torrelavega, y lo que más les sorprendía y más les preocupaba es que la mayoría de sus intervenciones en los últimos tiempos son gente dependiente, muchos de ellos que no tienen ningún tipo de ayuda, nadie que les ayude, y luego también se sorprendieron, casualmente el día anterior, habían tenido una visita a una familia con 2 niños que no tenía luz desde hacía 2 meses. No tenía luz desde hacía 2 meses. Nos decían los bomberos, no os imagináis lo que hay en esta ciudad, que no lo vemos, pero que está ahí. Y nosotros queremos que eso sea visible y que sea corregido. Y tenemos políticas para ello. Y hay dinero para ello. Solo hace falta voluntad política. Y la voluntad política y la organización de izquierdas que lo va a hacer en esta ciudad y en Cantabria es Izquierda Unida.
Y sin más, no quiero extenderme más porque quiero que Merche os explique un poquitín los temas que yo os he dado pinceladas. Bueno, casi has dicho mucho ya sobre, yo creo que lo primero, las medidas de emergencia, que serían las primeras medidas que Izquierda Unida debería de tomar en el caso de que presidiera el Gobierno de Cantabria. Por supuesto, esas primeras medidas tendrían que ser garantizar el acceso a los servicios básicos de las personas, a la vivienda, al agua, a la alimentación y a la luz. El derecho a la vivienda, hay, todos lo sabéis, muchas viviendas vacías, eso es absolutamente irracional, que haya viviendas sin gente y gente sin vivienda, no se puede tolerar. Estas viviendas además pertenecen a los bancos, muchas de ellas, algunas incluso pertenecen a los ayuntamientos. Esas viviendas tienen que estar en manos de la gente que no tiene vivienda, y eso realmente no cuesta dinero, cuesta bastante más dinero mantener viviendas vacías. Todos los ciudadanos tienen derecho a unos mínimos vitales, a la energía, al agua, a la alimentación y a la vivienda, por supuesto. Izquierda Unida hace suya la recomendación de Naciones Unidas de que las familias no dedican más del 25% de su renta a la vivienda, y nos comprometemos a trabajar por arrendamientos sociales y a poner en alquiler todas las viviendas vacías de las ciudades, en alquileres que se puedan pagar. En este momento hay 21.000 cántabros que viven en pobreza energética, y es imprescindible la remunicipalización de los servicios básicos para el beneficio privado, para que el beneficio privado no atente contra el bienestar colectivo. El plan de empleo garantizado del que nos ha hablado Raúl es un plan que se basa en que no puede haber, en ofrecer a todas las personas que no tienen un trabajo, ofrecerles un trabajo con un empleo más que un trabajo, ¿no? El trabajo ya sabemos que hay mucho, el empleo implica el salario. En Cantabria en estos momentos hay 51.500 desempleados, que constituye el 18,5% de la población. Está calculado a nivel nacional que el plan de empleo garantizado supondría en costos un 1% del Producto Interior Bruto. Desde luego nos parece que es tremendamente absurdo y contraproducente en términos económicos y sociales que se mantengan inactivas a personas que pueden y quieren trabajar, mientras las necesidades de los ciudadanos, mientras hay muchas esferas de trabajo, trabajos que no se realizan que son necesarios. A partir de esa máxima consiste el trabajo garantizado en ofrecer un trabajo que se gestionaría a través de los ayuntamientos y de los institutos de empleo que todavía existen. Ya os digo, costaría un 1% del PIB, pero ese cálculo no tiene en cuenta los beneficios de que haya más personas trabajando. El hecho de que haya más personas trabajando quiere decir que hay más personas contribuyendo, pagando sus impuestos, y que hay más personas consumiendo en la comunidad, y eso reactiva también la economía de los sitios. El empleo sería un empleo en condiciones dignas, en ningún caso iría a suplir empleos de funcionarios ni de empresas públicas, sería un trabajo que en esos momentos no se estuviera realizando por nadie, y con unos salarios que estuvieran alrededor de lo que es el salario base. En principio esto también ejercería un efecto beneficioso sobre la empleabilidad que ofrecen las empresas, porque nadie aceptaría un empleo que estuviera en unas condiciones peores que el que pudiera conseguir a través del empleo garantizado. Otra cosa que tenemos en el programa y que es de una enorme importancia es la derogación de las normativas que han sido tan lesivas para la sanidad y para la educación. La reversión de los procesos de privatización, desde luego hay que realizarla. En estos momentos, quizá el proceso económicamente y yo creo que socialmente también, aunque esas consecuencias todavía no se han empezado a ver, es la privatización del Hospital Valdecilla, porque realmente no sabemos en el acuerdo de colaboración público-privada a qué cosas se ha comprometido el actual gobierno regional a la hora de poder revertir este tipo de contrato ni qué costos pudiera tener, pero sí se sabe que en otros países se ha revertido. Inglaterra ha revertido muchas privatizaciones hospitalarias,
y sobre todo cuando el contrato estaba en las primeras fases, como está ahora, el cálculo de gasto a largo plazo que había comprometido ha sido siempre mayor que lo que se ha tenido que pagar para revertir la privatización. En cualquier caso, para la gente de Torrelavega, que tenemos un hospital aquí, comentar que el contrato, aunque es sobre Valdecilla, mantiene abierta la posibilidad de la privatización tanto de todos los hospitales de la red cántabra, o sea que incluiría el Hospital Sierra Llana, como también de la red sanitaria de atención primaria. Nosotros sabemos que hay formas de ahorrar en sanidad que, además de ahorrar, mejoran la calidad de la sanidad. En Cantabria y en toda España, pero en Cantabria un poco más acusado porque la sanidad cántabra siempre ha sido muy hospitalocentrista, porque tiene un hospital muy importante y muy grande que es Valdecilla. La medicina está muy focalizada hacia la hospitalización y muy poco focalizada hacia la atención primaria. La atención primaria ahorra porque la atención primaria selecciona y evita que gente que no debe de llegar a los hospitales llegue a los hospitales. El hospital es un centro de gasto sofisticado, de gasto tecnológico, que lógicamente esto a la gente del Partido Popular le encanta, porque esto además implica comprar máquinas muy costosas, gastar mucho dinero en eso, y también algún dinero que se queda por el camino en esos gastos tan importantes. La atención primaria no les gusta porque es la atención cercana a las personas, es la atención que resuelve los problemas pequeños de la gente, los problemas de todos los días y los problemas que en ningún caso tienen que llegar al hospital y que ahora muchas veces nos llegan. Y los médicos hospitalarios tratamos mal esas cosas, las tratamos con mucho gasto y con poca eficiencia. Demasiada medicina es perjudicial para la salud. Y lo digo yo, y lo digo porque lo sé. Los americanos ricos, los americanos pobres no tienen prácticamente sanidad. Los americanos ricos tienen demasiada sanidad. Y una de las causas de muerte evitable más frecuentes en Estados Unidos es la intervención médica inadecuada. Entonces, perdón que me extienda sobre esto, pero claro, como es un tema que me apasiona, sigamos. Me trabajo en el tema de la redistribución. Pasa lo mismo con el repago farmacéutico. O sea, ¿a quién le hace pagar? ¿A quién penalizan? A alguien que no decide lo que está tomando. Porque el pensionista que le han puesto ahora a pagar el 10%, que antes no pagaba, resulta que está consumiendo los fármacos que le ha mandado su médico. Justificados o no, pero se los ha mandado su médico y él no tiene ningún tipo de capacidad de intervenir sobre eso. ¿Cómo se podría ahorrar? Sí, en España tenemos un gasto sanitario desmesurado, probablemente es la mayor bolsa de ineficiencia sanitaria que tenemos. Esa tiene que incidir sobre nosotros, que somos los que decidimos lo que se receta y lo que no se receta. Y realmente se puede ahorrar mucho en gasto farmacéutico, es absolutamente desbordado el gasto que tenemos. Es decir, que los recortes que han hecho no han resuelto nada y habría otro modelo en el que se puede gastar menos en sanidad de una forma racional. Desde luego, estamos a favor de la atención sanitaria pública a toda la población. Ha sido quizá la actitud más desalmada de este gobierno el quitarle la atención sanitaria a la población inmigrante. Nos oponemos frontalmente al Tratado de Libre Comercio, que afecta muchísimo a todos los servicios sociales. Y después, sobre enseñanza, pues hay que revisar los conciertos y desde luego, desde mi punto de vista, disminuirlos. Lo que hay que tener es una educación pública de calidad y que no sea necesario concertar con ningún colegio privado, porque ir a un colegio privado yo creo que tendría que pagárselo en su integridad. En cualquier caso, igual de momento esto no es posible, pero los conciertos hay que revisarlos y desde luego los que se agregan por sexo habría que quitarles el concierto inmediatamente, como ya hace el gobierno anterior. Hay que volver o disminuir las ratios de alumnos, cubrir las bajas de sustituciones como se hacía antes que no se hacían, y material y transporte comedor gratuito. Los comedores escolares han estado en la polémica todo este tiempo, pues porque los profesores y maestros dicen que van muchos niños a las escuelas sin desayunar
y se hizo una petición a los distintos gobiernos del Partido Popular para que no cerrasen en verano los colegios, porque en este país, en esta comunidad, hay niños que pasan hambre, y realmente hubo un ministro que tuvo la grosería de decir que el problema de los niños era la obesidad. De algunos probablemente, pero no son estos los que nos preocupan. Y bueno, por mi parte, nada más. Muchas gracias por venir aquí, doy las gracias al final, que siempre se me olvida. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias a Raúl por presentarte, porque ya sabes que me alegro mucho cuando me enteré. Y bueno, esta candidatura es una candidatura ganadora. Seguro, nos va a ayudar mucho a nosotros en estoy convencido, la tuya también. En el tema regional nos vais a ayudar mucho, estoy segura. Y si tenéis alguna pregunta... Sí, en el caso de los arrendamientos sociales se mencionaba todas las viviendas vacías. ¿Ese todas qué tipo de viviendas? Yo en principio he hablado de las viviendas que están en posesión de los bancos. ¿Y la fórmula para conseguirlo? Porque bueno, ya ha habido algunos intentos o amagos y finalmente no ha fructificado. En este caso, ¿hay alguna fórmula que tengáis planteada? Mira, yo creo que la situación es de la suficiente gravedad como para que sea una fórmula de expropiación. Pero estaríamos hablando bajo una ley de tipo nacional. Sí, mira, si la vivienda se considera un derecho fundamental de las personas, la expropiación está justificada, incluso la propia ley la justifica. Yo creo que la vivienda es un derecho de las personas. En este caso, a partir del 25 de mayo, ¿se podría hacer en Torrelavega? A partir del 25 de mayo, sí, si nosotros tenemos suficiente peso en el gobierno, sí, se puede. Yo pondría como caso, como ejemplo, Andalucía. El poco tiempo que hemos estado en Andalucía, la iniciativa nuestra empezó a funcionar y hay cifras que hablan de evitar más de 6.000 desahucios y de que muchísimas familias consiguieron, bien a través de contratos sociales, de alquileres sociales, viviendas dignas para vivir. Evidentemente el Partido Socialista llegó un momento en que le dio muchísimo miedo las políticas de izquierda reales que apostaban por esta vía y rompió el gobierno precisamente por eso, porque las políticas de izquierdas auténticas que estaba desarrollando Izquierda Unida en su consejería, que era la Consejería de Vivienda, precisamente estaba basado en eso, en evitar los desahucios y en aquellos casos que no se podía evitar el desahucio, que las viviendas tuvieran, que las personas que se veían desahuciadas tendrían una vivienda alternativa social, y en Andalucía se consiguió, con lo cual el ejemplo que tenemos de que Izquierda Unida en los gobiernos que ha estado, el poco tiempo que ha estado, ha conseguido cosas, a pesar de las trabas que nos ha puesto, en ese caso, el Partido Socialista. Si hace un momento hablabais del plan de emergencia para paliar situaciones de pobreza energética y hablabais de 21.000 cántaros en situación de pobreza energética. La pregunta sería doble. ¿Cuántos más o menos de esos 21.000 podría haber en casos en Torrelavega de lo que tenéis constancia? ¿Y alguna acción concreta que permitiría paliar eso desde el ayuntamiento donde vosotros estáis? La verdad es que no manejamos cifras a nivel de Torrelavega, sí que manejamos las cifras de Cantabria. Sí que nos preocupa porque tenemos casos conocidos de gente que nos ha venido directamente a pedir ayuda, o que tienes conocidos, familiares, compañeros de trabajo que te lo dicen, o el ejemplo de los bomberos que visitamos el otro día. Lo que sí está claro que, al igual que la vivienda, hay derechos que son humanos. No es que estamos hablando de derechos fundamentales, hablamos de derechos humanos, como son, pues en este caso, la electricidad para no pasar frío en invierno, para poderte calentar la comida o para tener luz en tu vivienda. Es igual que primero la vivienda y luego, evidentemente, tienes que tener electricidad para vivir. Entonces, habría que actuar también de la misma manera. Igual que entendemos que la vivienda es un derecho fundamental, un derecho humano, también la electricidad y otras necesidades básicas, como por ejemplo la alimentación, que tendría que intervenir el Estado, en este caso a través de las comunidades autónomas o incluso a través del municipio. Nosotros en nuestro proyecto de gobierno, tanto en Cantabria como en España, tenemos la recuperación, por ejemplo, de las empresas eléctricas, de las empresas energéticas. Tienen que pasar al poder estatal. Evidentemente no dependen ni del gobierno de Torrelavega ni del gobierno de Cantabria, pero sí que a partir de unos meses, si tenemos el peso suficiente en el gobierno del Estado, iremos por esa vía. No, preguntaba, a nivel local, sí, ¿qué acciones concretas, qué medidas concretas incluye el programa para paliar ese tipo de... Priorizar el gasto en atención social. Yo me pongo a recabar ahora de gastos innecesarios y sin irme muy atrás, entre 2,4 millones de euros de centro emprendedores, 1,4 que se pretenden gastar en una remodelación innecesaria de la Plaza Mayor, un proyecto que nos parece casi, vamos, no tengo ni palabras para definirlo.
1 millón y pico de euros que se han gastado en la cubrición de unas pistas de tenis, que a mí me parece muy bien que la gente le guste jugar a tenis, pero que se gasten 200 millones de las antiguas pesetas. Cuando en Torrelavega tenemos niños que no tienen para comer 3 veces al día, o tenemos familias que no tienen luz desde hace 2 meses, entonces priorizar el gasto, dinero hay. Estamos hablando ahora mismo en 3 cositas que he mencionado, más de 5 millones de euros, casi 1.000 millones de las antiguas pesetas, casi 1.000 millones de las antiguas pesetas. Con ese dinero en Torrelavega no pasa nadie hambre. Con ese dinero en Torrelavega nadie está privado de electricidad. Con ese dinero en Torrelavega nadie tiene que dormir en un portero automático. Dinero hay. Lo que hay es que priorizar el gasto. Lo primero, las personas. En Izquierda Unida lo tenemos clarísimo. Lo primero, las personas. Y luego todo lo demás. Cuando tengamos las necesidades básicas cubiertas, con el dinero que existe, que tenemos, hay un superávit de 4 millones de euros en este ayuntamiento este año. Es inadmisible que una entidad local tenga un superávit de 4 millones de euros y encima se alardeen de ello cuando existen las situaciones que estoy describiendo. Les tenía que dar vergüenza, se les tenía que caer la cara de vergüenza a los políticos de los diferentes colores que ha habido en esta ciudad, que han pasado todos los del tripartito que llamamos nosotros, PRC, PP, PSOE, y que presuman y alardeen de que pueden incluso devolver préstamos que tienen y les sobra dinero de 4 millones de euros y hay gente pasando hambre, y hay gente sin luz en sus viviendas, y hay niños que van al colegio sin desayunar. A mí se me caería la cara de vergüenza si fuera responsable público en este ayuntamiento y en esta comunidad autónoma y encima alardearía de eso. Dinero hay, lo he dicho antes, el programa político de Izquierda Unida es real, todo lo que llevamos, todo, absolutamente todo se puede cumplir, solo hace falta una premisa y nosotros la tenemos, voluntad política, de hacer políticas de izquierda. Somos la única formación política de izquierdas que puede garantizar hacer políticas de izquierdas. Justicia social, redistribución de la riqueza, en cuanto a impuestos, fiscalidad, tasas, hablamos de IBI, hablamos de impuestos de circulación y diferentes tasas, que no paga más el que más tiene. Y eso tiene que revertirse. Y eso tiene que revertirse. Y nosotros tenemos programa para hacerlo. Real. Todo lo que llevamos en nuestro programa se puede ejecutar. Voluntad política. Sobra dinero en nuestra ciudad y en nuestro gobierno regional para dedicarlo a las personas. Y no para gastarlo en hormigón y en ladrillos, que nos han traído hasta esta crisis que estamos padeciendo, que es una auténtica estafa. Sería entonces incrementar las ayudas sociales para garantizar... priorizar el gasto, priorizar. Para los servicios básicos. Nos vamos a olvidar de toda inversión que sea innecesaria o que sea prescindible o que se pueda dilatar en el tiempo, que pueda esperar un tiempo, unos años, para ejecutarse. Y en el momento que tengamos todas las necesidades cubiertas, pues nos ocuparíamos de inversiones que se podrían ejecutar y que habría que mirar cuáles son las más prioritarias. Desde luego, centro de emprendedores y remodelación de Plaza Mayor no lo son. Y la cubrición de unas pistas de tenis tampoco. Eso lo tengo clarísimo. Y yo creo que cualquier ciudadano con sentido común, si es que lo que estamos diciendo es de sentido común. Es de sentido común. Nos pueden llamar izquierda radical o anticapitalistas. Es sentido común. Pensar en las personas, pensar en los ciudadanos, pensar con humanidad. Yo lo veo tan clarísimo que hay dinero y que hay que priorizar en qué se gasta y cuando tengamos todo cubierto nos dedicamos a hacer otras cosas. No sé si os he respondido o os ha quedado una. Marga y Borja tienen apellido, sí, ¿no? Sí. Eso te lo he dicho, perdón. Marga Súa, SUA. Borja Pelae, Victoria Cedrún Y Francisco de Pablo Melodio, ¿no? Francisco de Paula Melodio. Francisco de Pablo es nombre. Es que Francisco de Paula es nombre, Francisco de Paula Melodio. No, pues me he equivocado yo, porque pensé que era apellido de Pablo. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, vale. Que tú sabes sacarlo guapo, Luis. No sé, tiene fotos. Algunas mejor que otros. Por delante de la mesa, ¿verdad? Sí. Aquí.